Programas para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. Nóminas paralelas. Orden presidencial contra las nóminas paralelas. Buscan a contratistas que firman con entidades públicas y nunca van a trabajar. Anuncian que en Presidencia de la República eliminarán 122 cargos. Luz verde sin modificaciones al Metro de Bogotá. Ministerio de Transporte y Planeación respaldan la mega obra. Atención, habla ex procurador Trujillo, el primero que denunció al senador Mario Castaño. Dice que la trama de corrupción empezó en el canal Telecafé. Tragedia en Nariño. 2 menores de edad muertos en medio de un incendio. Enfrentamientos entre grupos criminales atemorizan y desplazan a población civil en Remedios y Segovia, Antioquia. A la cárcel señalado cabecilla de Los Pelusos, acusado de asesinar a un líder social. Nuevo intento. Avanza proyecto que busca reducir el salario de los congresistas. La iniciativa eliminaría la prima de servicios. Los industriales y empresarios hablaron sobre reforma tributaria aquí en Cartagena y le respondieron varios cuestionamientos a la ministra del Trabajo. Información en directo en minutos. Bancos deberán cruzar información de cuentas para hacer efectivo el no cobro del 4 por 1000, anuncia la DIAN. Radicado el proyecto de ley que busca prohibir el fracking, los pilotos también pararían. Vigilan el nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz. Somos el noticiero de las regiones. Cambios en el Palacio con la llegada de Gustavo Petro. La espada de Bolívar quedó a la vista del público y quitarán las rejas en el patio Núñez para que los peatones puedan pasar. En el mundo, crisis en Perú. Familiares del presidente Castillo salpicados en escándalo de corrupción. Ya viene oportunidades. Hay cursos gratis para aprender de informática e internet. En deportes, paso firme en el Mundial Femenino Sub-20. Colombia le ganó por 1 gol a la poderosa Alemania. Hoy comienza el Festival Petronio Álvarez en Cali. En Cultura, todos los detalles. Buenas noches. El presidente Gustavo Petro ordenó eliminar las nóminas paralelas existentes en las entidades oficiales. El Departamento Administrativo de la Presidencia explicó cómo será el proceso de depuración y reveló que allí mismo en la sede de gobierno serán eliminados más de un centenar de cargos. John López, buenas noches y adelante con la información. Hola Daniela, muy buenas noches. Pues esta decisión se tomó luego de la orden dada por el presidente Gustavo Petro a su Consejo de Ministros de eliminar las llamadas nóminas paralelas, que no son otra cosa que aquellos contratistas que cumplen las mismas funciones que otros, o los llamados puestos de corbata, o algunos que tienen incluso apadrinamientos políticos, o sencillamente aquellos contratistas que no cumplen con sus funciones. Según el director del DAPRE, algunos de esos contratistas tienen hasta 20 contratos al tiempo, y siguiendo las indicaciones del presidente Gustavo Petro, en la presidencia de la República se eliminarían al menos 122 de estos cargos. El anuncio lo hizo público el presidente a través de su cuenta de Twitter. He dado la orden en Consejo de Ministros de desmantelar todas las nóminas paralelas que existan en las entidades públicas y de eliminar todo gasto suntuario o superfluo. El Departamento Administrativo de la Presidencia explicó las nóminas a eliminar. Lo que vamos a eliminar son contratistas que duplican funciones, las mismas de quienes ya están en la planta del Estado. Dijo que al menos la mitad de los cargos de presidencia serán eliminados. E igual vamos a tener una reducción de más o menos entre el 40 y el 50% del número de contratistas en la presidencia, para dar ejemplo, para que cada ministro actúe, digamos, en consecuencia de las instrucciones del presidente. Según el anuncio, los altos consejeros perderían algunos de sus beneficios. Vamos a reducir desde altos consejeros, asesores de altos consejeros, conductores de altos consejeros, vamos a volver todas las camionetas, porque aquí lo primero que viene el alto consejero a pedir camionetas, escoltas. Luego de la orden presidencial, los ministros deberán presentar un informe sobre las nóminas paralelas encontradas.
Muy bien, ya en lo que tiene que ver con la agenda del presidente Gustavo Petro de hoy, pues les cuento que se reunió con 31 de los alcaldes pertenecientes a Asocapitales. Los alcaldes llegaron hasta aquí, hasta la Casa de Nariño, con algunas peticiones para el presidente Gustavo Petro y que puedan ser tenidas en cuenta durante su gobierno. En el encuentro se habló sobre la reforma a la política. Los alcaldes en este punto le pidieron al presidente Gustavo Petro unificar los periodos de gobierno, es decir, que las elecciones de concejales, alcaldes y gobernadores, así como las del Congreso y la Presidencia de la República, se realicen el mismo año. También le pidieron que se les permita participar en política. En esta reunión se habló también de la reforma tributaria, del tema de vías, de educación, de la crisis carcelaria, pero sobre todo de las afectaciones que el invierno podría llegar a causar en algunas regiones del país. El Metro de Bogotá fue una de las discusiones más importantes en el encuentro del presidente Gustavo Petro con Asocapitales. El ambiente es de respaldo del gobierno nacional. El señor ministro de Transporte entrante y el señor director del DNP, el doctor Ferrari y el doctor Guillermo, han manifestado que respaldan el proyecto de metro, tanto de línea 1 como de línea 2 de Bogotá. Los anuncios de apoyo fueron recíprocos. Los alcaldes dieron su venia a la reforma tributaria. Apoyaremos la reforma tributaria que está en estos momentos presentada en el Congreso de la República, porque necesitamos fortalecer los ingresos para dar soluciones a temas prioritarios como el hambre. Los planes de mitigación del invierno fue una de las alertas del presidente Petro para los alcaldes. Se estima que el invierno que se viene va a ser incluso peor que el que enfrentó el gobierno del presidente Santos. Eso debe ser una alerta muy grande para todos. Las vías, la seguridad y la crisis carcelaria también estuvieron puestos sobre la mesa durante el encuentro. RTVC Noticias habló con el ex procurador Diego Trujillo, el primero que denunció las supuestas irregularidades del senador Mario Castaño, hoy protagonista de un escandaloso caso judicial. Para el exfuncionario, el origen de las irregularidades estuvo en un canal de televisión regional. El ex procurador Trujillo es considerado uno de los testigos estrella de este caso, que según él tuvo sus orígenes en el eje cafetero. Que lo que estaba haciendo él con la señora Sandra Viviana Aristizábal Salek en el departamento del Quindío daba una información, creo que era indiscutible, que ella iba a ser la fórmula a la Cámara del senador Castaño como fue y salió elegida. Los hechos denunciados por el exfuncionario develan lo que habría sido el mal uso del canal regional Telecafé y el origen de este escándalo nacional. Porque ya estaban enterados en el Quindío de que ella iba a ser la gerente de Telecafé. Venían las elecciones de gobernación y de alcaldías y el Partido Liberal pensaba tomar la alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío. La relación que tenía Castaño y ella, y ya hoy día lo demuestran como fórmula política para el Congreso, fue que él, comandando la Comisión de Presupuesto, que tiene el poder de repartir el presupuesto nacional en todas las entidades, la acompañaba, y eso lo dijo ella en muchas entrevistas, a hacer visita y presentar propuestas. ¿Quién no da contratos si el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado estaba al lado de una gerente de Telecafé que podían sacar con contratos mínimos? De acuerdo con sus investigaciones y con lo que ha dicho a las autoridades, hay evidencias que demuestran lo sucedido. Lo que yo mencioné en mi denuncia no era de los contratos que daba Telecafé, sino lo que conseguía ella como gerente en plena pandemia. Tratamos de contactar por diferentes medios a la representante de la Cámara, Sandra Viviana Aristizábal. Hasta la publicación de este informe no hemos recibido respuesta. Las autoridades investigan la muerte de 2 menores de edad después de un incendio en zona rural de Tumaco, Nariño. Al parecer, un cortocircuito provocó la conflagración. Ingrid García, periodista de Radio Nacional, tiene más detalles. Según la gobernación del departamento en cabeza del secretario de Gobierno Amílcar Pantoja, un cortocircuito fue el que generó el incendio en esta vivienda que causó la muerte de 2 menores de edad. La casa quedó totalmente destruida, es muy triste lo que ha sucedido y ya se ha hecho pues toda la articulación desde el gobierno departamental para que pues el tema de investigación avance. El funcionario dijo además que la gobernación ya solicitó a la empresa Sedenar un reporte de los mantenimientos de la red eléctrica en la costa del Pacífico nariñense. Los padres de las 2 menores que resultaron heridas están siendo atendidos en un centro asistencial. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7.
Las autoridades capturaron a 2 personas requeridas en extradición por Estados Unidos. Entre los detenidos está un coronel retirado vinculado supuestamente con una red que envió cocaína a Estados Unidos. La Fiscalía General, con apoyo de otras autoridades nacionales y de agencias estadounidenses, logró la captura con fines de extradición del coronel retirado de la policía Antonio José Ardila Torres y de William Fernando Galarza, alias Willy. Estas personas harían parte de una red narcotraficante que tendría nexos en México y sería la responsable de coordinar la salida de cargamentos de cocaína en lanchas rápidas desde el Bajo Calima, en Buenaventura, y el río San Juan en el departamento de Chocó, con destino final Estados Unidos de Norteamérica. Los detenidos son solicitados por una corte distrital del este de Nueva York por cargos relacionados con tráfico de drogas. De acuerdo con el requerimiento internacional, Ardila Torres estaría a cargo de coordinar con los enlaces de los envíos y de recibir parte del dinero con el que era financiada la red. Los 2 capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se formalizan los trámites de extradición. Como parte de la investigación, está siendo evaluado si otras personas, incluso exoficiales, estarían vinculadas a esta red de narcotráfico. Y atención a esta cifra, las estaciones de policía en Bogotá superan hasta el 740% de hacinamiento, según la personería. Para el ente de control, muchos detenidos deberían estar en la cárcel y otros en casa por cárcel. En las últimas horas se presentó una fuga en una de estas guarniciones. Después de que 26 reclusos de la estación de policía La Macarena se fugaran, fue puesta en evidencia nuevamente la situación de hacinamiento de las estaciones de policía y las URI de Bogotá. También hay personas que ya están condenadas, es decir, ya deben estar cumpliendo esta pena en los centros carcelarios y penitenciarios, no deberían estar en las estaciones. Esto corresponde a alrededor de 475 personas, 450 hombres y 25 mujeres. Las estaciones de policía con más hacinamiento son Usaquén con el 740%, Bosa 666%, Teusaquillo 620%, Mártires 600%, Kennedy 328% y Santa Fe con el 332%. La administración distrital dice que aunque la situación viene de hace años por la falta de cárceles, continúan las acciones para mitigar el hacinamiento. Ante un problema estructural de hacinamiento en los centros de reclusión, estamos trabajando con el Gobierno Nacional para trasladar a los condenados a centros del IMPEC. La Procuraduría General pidió a la Administración aumentar el personal policial para cuidar a los privados de la libertad. Solamente 6 policías custodiaban a 189 personas privadas de la libertad. En las visitas realizadas por la personería fueron corroboradas las condiciones deficientes en las que viven los detenidos, baños sin puertas, una cama para más de 10 personas y mala higiene en las celdas, entre otras condiciones. Enfrentamientos entre grupos armados ilegales tienen en alerta a los habitantes de Segovia y Remedios en Antioquia. Las autoridades advierten de un posible desplazamiento masivo. El informe es de Wilson Cartagena, periodista de la Radio Nacional de Colombia. La disputa territorial y los constantes enfrentamientos entre los grupos armados ilegales en municipios de Segovia y Remedios han generado desplazamientos, miedo y zozobra entre los habitantes de estos territorios. Allí la Defensoría del Pueblo emitió la alerta 052 del 2018 con el fin de proteger a las comunidades. Hemos encontrado el abandono y cómo diferentes actores armados se han venido incrementando en presencias territoriales, generando todo miedo y zozobra entre la población. Que este sea un llamado al nuevo presidente de la República para que se acuerde de estas comunidades olvidadas y que por fin puedan gozar estas comunidades de la paz. De acuerdo con los defensores de derechos humanos, en estos territorios se ha presentado la omisión del Estado, situación aprovechada por los grupos armados ilegales para su fortalecimiento. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. En el Catatumbo se vive una situación similar. Las autoridades de norte de Santander advierten sobre el aumento del desplazamiento en esa región. Anderson Salinas, periodista de Radio Nacional, tiene más detalles.
Esta situación viene afectando a cerca de 60 familias de las veredas de Caño Seco, Piedras de Moler y el corregimiento de San Pablo en Teorama, norte de Santander, que tuvieron que desplazarse ante los constantes enfrentamientos que se presentan en las últimas semanas entre grupos armados ilegales y el Ejército Nacional. Yo en varios consejos de seguridad y en algunas reuniones pertinentes, pues he venido colocando las denuncias de la presencia de la fuerza pública, y eso pues ha puesto en situaciones de alto riesgo a estas veredas, ya que a diario hay combates. Asimismo, las autoridades en las últimas horas realizaron un consejo de seguridad extraordinario para evaluar la situación y enviar un mensaje al gobierno nacional de restablecer los diálogos de paz con los grupos armados ilegales que hacen presencia en la región. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. A la cárcel, un señalado cabecilla de Los Pelusos involucrado en el asesinato de una líder social en Ocaña, norte de Santander. Lo acusan también de otros varios asesinatos. La decisión fue tomada por un juez de control de garantías ante la evidencia de la Fiscalía contra Giancarlo Ramírez Núñez, alias Chochi. El material probatorio indica que Ramírez Núñez habría participado en el crimen de la líder social María del Carmen Flores, ocurrido el 16 de mayo del 2019 en el municipio de Ocaña, departamento de Norte de Santander. María del Carmen Flores, de 37 años de edad, fue interceptada y asesinada cuando se movilizaba en una motocicleta. Recibió 3 disparos. El curso de la investigación permitió establecer que también estaría involucrado en otros 7 homicidios registrados en los años 2014 y 2019. La Fiscalía imputó a Ramírez Núñez los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas agravado y concierto para delinquir. Según las autoridades, es el segundo involucrado en el asesinato de la líder social. En abril de este año también fue judicializado Norberto Ramírez Vega, alias César, supuesto sicario de Los Pelusos. El presidente del Congreso dijo hace unos minutos en Cartagena que los narcos deben ir a la justicia ordinaria y no a la JEP. Los narcos solo pueden someterse a través de la justicia penal ordinaria, no de la justicia transicional. No puede haber JEP para los narcos. El máximo cabecilla del ELN cuestionó a través de Twitter la paz total que propone el gobierno Petro. Aunque ya se dio la orden presidencial para reanudar los diálogos, el grupo habla de acuerdos que irían más allá de dejar las armas. Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, es actualmente el máximo jefe del ELN. Sus reparos a la paz total aparecieron en su cuenta de Twitter. La paz total es una falsa paz, por cuanto la reducen tan solo a la ausencia de confrontación armada. Darles un tratamiento equivocado a los conflictos sociales seguirá conduciéndonos al alzamiento armado. Expertos creen que la negociación con el ELN sería diferente a la que se dio con las FARC. Su agenda no va a ser tan simple y tan sencilla, reducida tal vez a la entrega de armas y a los mecanismos de justicia a los cuales se van a someter, sino que muy seguramente van a exigir un verdadero cambio profundo en muchas de las regiones donde existe conflicto. Aunque ya se reactivaron los diálogos entre el nuevo gobierno y el comando central del ELN, con la orden presidencial de enviar una comitiva a Cuba, el cabecilla hizo reparos y habla de supuestas futuras explosiones sociales. Nosotros no podemos descartar de entrada que porque el presidente es Petro y subió con un voto popular muy profundo, sobre todo de algunos sectores sociales de la izquierda, que sencillamente van a desaparecer las manifestaciones. El alto comisionado para la paz ya ha expresado la disposición del gobierno de negociar. Ningún proceso de diálogo respetuoso va a significar, ni significa, la ausencia de justicia. La paz total del gobierno tiene 2 partes. Una, el proceso de paz con el ELN y 2, un nuevo marco jurídico para que bandas criminales también puedan dejar las armas. El defensor del pueblo se reunió con representantes de las comunidades que están en conflicto en el norte del Cauca por la tenencia de tierras. El funcionario dijo que hay voluntad de diálogo para resolver la situación. Más detalles con Rubén Zúñiga, periodista de la Radio Nacional. A pesar de las fuertes confrontaciones que se han presentado en los últimos días en el norte del departamento del Cauca, el defensor del pueblo ha dicho que hay voluntad entre las partes involucradas para llegar a una solución definitiva. Ya hemos recibido manifestaciones de buena voluntad de los líderes de las diferentes comunidades para avanzar en esa vía.
Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos acompañando los espacios de diálogo y disponiendo nuestra capacidad de mediación para avanzar en el propósito de la paz. El funcionario del Ministerio Público ha dicho también que ese diálogo tiene que ser progresivo para encontrar una respuesta equitativa y así dejar a las partes satisfechas, aquellas que están involucradas en estos conflictos de tierra. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Un nuevo proyecto para reducir el salario de los congresistas fue radicado en el Congreso de la República. Un senador del partido Alianza Verde busca la eliminación de la prima de servicios que disminuiría los sueldos en 11 millones de pesos. La prima de servicios, que asciende a 11 millones de pesos, es un lujo, según el senador Jonathan Pulido Hernández. En el 2013, Juan Manuel Santos, por decreto, colocó esta prima especial de servicio vía decreto y es un lujo. Así como la pusimos por decreto, bueno, pues ahora los congresistas nos vamos a unir, queremos que nos la quiten. Con esta ley, los congresistas no podrían declararse impedidos por legislar a su favor. Esto no es en beneficio, esto lo que vamos a hacer es una reducción, al contrario, nos estamos afectando nuestros ingresos. Pulido hizo un llamado a todos los partidos políticos para que se unan a la iniciativa. Los que se supone que fueron los más abanderados de reducir los ingresos no querían firmar, pero ahorita ya se están uniendo la mayoría de congresistas. Hasta el momento el senador ha recogido 60 firmas entre senadores y representantes que adjuntará el proyecto como apoyo en los debates. Y más de 70 congresistas radicaron un proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia. Los contratos que ya están firmados se van a respetar, pero los pilotos están en duda. ¿Por qué? Luisa Barberi, cuéntenos usted, por favor. Buenas noches. Mateo y televidentes, muy buenas noches. Pues yo les cuento que la ministra de Medio Ambiente ha dicho que de ser aprobado este proyecto de ley que prohíbe el fracking, la explotación y producción de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, no sería viable que los proyectos que existen, por ejemplo, de pilotos, se hicieran cuando ya no existe nada que investigar ni nada que hacer. Entonces ella lo que propone es que estos planes piloto dejarían de existir de ser aprobado este proyecto de ley. El proyecto de ley busca prohibir de manera definitiva la explotación de yacimientos no convencionales y ordena la formulación de una política de transición justa. Hoy hay unos contratos firmados que se van a respetar, que aquí no vamos a hacer saltos al vacío y que vamos a generar la seguridad energética mientras hacemos la transición para que la economía siga avanzando. La iniciativa pretende también la detención de proyectos piloto de fracking en Puerto Wilches, Santander, impulsados por el gobierno anterior. ¿Usted para qué va a investigar una práctica que no va a ejecutar? Y lo otro es que en Colombia, en la jurisprudencia, el principio de precaución y con una decisión pública de Estado desde el Congreso de la República nos permitiría frenar los contratos que ya están firmados. Más de 80 congresistas acompañaron la radicación de la idea. Tenemos mucha seguridad sobre la aprobación del proyecto, nosotros tenemos una mayoría sólida en la Comisión Quinto. Es muy productivo este proyecto que se apruebe porque la política ambiental debe ser una política preventiva. La ministra de Ambiente afirmó que la radicación de este proyecto y la reforma tributaria con los impuestos a las exportaciones de hidrocarburos son los primeros pasos para generar un futuro económico y social sustentable. Luisa, y también otra iniciativa ambiental fue radicada hoy. Se trata de la propuesta de que haya un cobro al consumo excesivo del agua. ¿Para quién aplica? ¿Cómo es esto? Mateo y televidentes, esto aplicaría para todo el país, pero ahí se tendría que entrar a mirar cuál es el consumo mínimo vital de agua en cada ciudad y municipio. Los fondos recaudados irían al Ministerio de Medio Ambiente, donde se financiarían proyectos y planes de ordenamiento territorial en la Amazonía colombiana. Para financiar la ordenación del territorio y los mecanismos de conservación y restauración de ecosistemas en la Amazonía, propusieron la sobretasa al consumo excesivo del agua por encima del mínimo vital. Hay un consumo mínimo vital, lo respetamos. Lo que esté por encima de ese consumo se gravará con una sobretasa a ese consumo excesivo. Esos recursos van a un fondo. Ese fondo está a cargo del Ministerio de Ambiente. El fondo va a destinar esos recursos única y exclusivamente a planear, a restaurar y a conservar. Ordenamiento territorial, conservación y restauración de ecosistemas y criterios verdes para tomar decisiones son los principales problemas que trata de solucionar el proyecto de ley. Las entidades públicas con sede en la Amazonía colombiana deberán promover semilleros y viveros para ayudar
a conservar y a restaurar la Amazonía colombiana. Más de 2 años tomó la construcción del proyecto que nació desde esta región del país. Hablamos ahora del Congreso de los Industriales en Cartagena. El tema ineludible fue la reforma tributaria. Juan Sebastián Amaya, enviado especial, buenas noches y qué reacciones hay. Compañeros televidentes, muy buenas noches, los saludos del Centro de Convenciones de Cartagena. Aquí precisamente hoy inició este Congreso Nacional de Industriales y de Empresarios y el gremio ya lanzó una primera advertencia a ese proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno en los últimos días. Especialmente dice la Asociación Nacional de Empresarios que este proyecto grava altamente al sector privado. Dicen los empresarios que pagarán al menos 12 billones de pesos más en impuestos de aprobarse este proyecto en el Congreso de la República, lo que podría afectar la productividad y también ese proceso de reactivación que se ha llevado en los últimos meses y en los últimos 2 años. Otra de las advertencias que hacen los empresarios es a esa propuesta que ha hecho la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, por este proyecto de disminuir ese pago de las horas extras y también del horario nocturno que empiece a partir de las 6 de la tarde. Dicen los empresarios que eso podría afectar la generación de empleos en al menos 60.000 vacantes. Para los empresarios, la reforma tributaria tiene mayor peso sobre las empresas, medida que piden analizar cautelosamente. Lo cierto es que tenemos en este momento, por lo menos si uno lo ve ahí dice personas jurídicas, un poco más de 5 billones de pesos que se le cobrarán, y vemos también otros efectos en renta y en el tema del sector del sector minero energético, que son 7 billones de pesos. Es decir, por lo menos ya muy rápidamente uno identifica en la exposición de motivos que hay un efecto de cerca de 12 billones de pesos, que les quiero recordar que eso es mucho más que incluso la tributaria anterior. Además, que el pago de horas extras y el horario nocturno laboral comience desde las 6 de la tarde, según la ANDI, podría afectar la generación de empleo. Quiero recordar que cuando se hizo el estudio para la reducción de la jornada desde las 10 de la noche, el Ministerio de Hacienda había sacado un trabajo técnico, la parte del viceministerio técnico, que decía que se perdían cerca de 60.000 puestos de trabajo. Bueno, pues son 60.000 familias que probablemente van a quedar eventualmente sin el sustento. Para el gremio, estas discusiones en el Congreso de la República deben ser netamente técnicas. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, atenderá las inquietudes de los empresarios este jueves. Otra de esas propuestas y de esos temas del que se habló harto en este Congreso Nacional de Empresarios es esa propuesta, esa idea que ha planteado el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, para la eliminación del cobro del impuesto del 4 por mil a esas transacciones y movimientos bancarios inferiores a 13.300.000 pesos, modificar esos estatutos de pago. Dicen los expertos y analistas que aunque es una buena medida para el bolsillo de los colombianos y es apropiada, el gobierno, de llegar a ejecutarla, deberá buscar algunas otras alternativas para recuperar lo perdido por ese ingreso. Puede ser una buena idea y una forma de empezar a desmontarlo. Toca encontrar cuál es la fuente alternativa para este desmonte y que sea operativamente viable. Pues suena muy bueno para las personas del día a día y va a significar que se van a pagar menos impuestos, se va a pagar menos de eso. Hay que hacer el análisis, obviamente de pronto el comentario es muy reciente y no sabemos exactamente qué implicación a nivel fiscal tendría. Este Congreso Nacional de Empresarios continuará mañana con la apertura de la jornada del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Él hablará precisamente y escuchará estas propuestas que le ha entregado la ANDI de modificaciones a la reforma tributaria y también cerrará la participación en este Congreso el próximo viernes el presidente de la República, Gustavo Petro. Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, conectados 24/7. Juan Sebastián, muchísimas gracias por esta información. Continuamos con más noticias y volvemos con John López porque uno de los anuncios del día del presidente Gustavo Petro tiene que ver con el acceso de los peatones a la zona donde está el Palacio de Nariño. John, cuéntenos de qué se trata, por favor. Sí, Mateo, mire, han sido muchos los anuncios por parte del presidente Gustavo Petro durante su agenda de hoy, que entre otras cosas, déjeme decirle, a esta hora participa de la llamada Cumbre del Pacífico en la ciudad de Cali, donde escucha a los alcaldes de esa región. El presidente está muy atento a las peticiones que han hecho los mandatarios sobre algunas necesidades que tiene cada uno de sus municipios. Entre otras cosas, se ha hablado allí en esta Cumbre del Pacífico del tema de las vías, del saneamiento básico, el tema de la educación y el tema de las
seguridad, y con esto el presidente está terminando su agenda del día de hoy, que le decía, pues ha tenido anuncios importantes como el que usted mencionaba, que tiene que ver con la llamada Plaza Núñez, que es la que conecta a la Casa de Nariño con el Congreso de la República y que siempre ha estado cerrada al público. Pues una de las decisiones del presidente Gustavo Petro es que esta plaza, las rejas mejor, de esta plaza finalmente sean quitadas para que los transeúntes y la ciudadanía en general pueda transitar por este sector entre la carrera séptima y la carrera octava. Otra de las decisiones que ha tomado en las últimas horas el presidente Gustavo Petro y que han sido noticias dentro de la Casa de Nariño tiene que ver con la espada de Bolívar, que fue símbolo durante su posesión como presidente. Pues el presidente Gustavo Petro decidió cambiarla de lugar al interior de la Casa de Nariño. Se cambió de urna y se puso un poco más a la vista de las personas. Está ubicada justo en la entrada de visitantes de Palacio, y uno de los primeros visitantes que tuvo la oportunidad de verla fue un invitado muy especial del presidente Gustavo Petro. Se trata del ex senador Antonio Navarro Wolf, quien también fue militante del M-19 y fue protagonista de esta espada de Bolívar, ya que fue él quien la devolvió al gobierno nacional como símbolo de reconciliación y de paz. Y hablando de más anuncios que ha hecho el presidente Gustavo Petro en las últimas horas, les cuento que hace pocos minutos designó como nuevo director nacional del SENA al exgobernador, exsenador y exministro Jorge Eduardo Londoño. Le puso unas tareas muy importantes, dentro de las que resaltamos la siguiente: preparar y ayudar al campesinado colombiano en la soberanía alimentaria y de esta forma convertirlo en el gran instrumento de la ciencia y la tecnología en la economía productiva. También se espera que en los próximos minutos el presidente Gustavo Petro haga otro anuncio importante que tiene que ver con la Embajada de Colombia en Argentina, ya que se habla del exgobernador de Nariño y precandidato presidencial Camilo Romero, quien espera precisamente ese pronunciamiento del presidente Gustavo Petro para que lo confirme como nuevo embajador de Colombia en Argentina. Mañana a las 8 de la mañana, aquí en la Casa de Nariño, se hará la posesión de aquellos ministros que no estuvieron presentes el pasado 7 de agosto o que sencillamente no habían sido designados por el presidente Gustavo Petro. Se preguntarán por qué no se han posesionado, pues porque los requisitos que se necesitan para posesionarse pues toman tiempo. Todos cumplen los requisitos, simplemente que por agenda del presidente solo pudimos tener agenda hasta el día jueves a las 8 de la mañana y ese día se van a posesionar todos los ministros, creo que excepto el doctor Osuna, que tiene que renunciar a la Universidad Externado de Colombia. Y también estamos atentos de conocer el nombre del que será el próximo ministro o ministra de la Ciencia. Compañeros, esto es todo por el momento desde el centro de Bogotá. John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. Por quinto día consecutivo aumentó la actividad sísmica en el volcán Nevado del Ruiz. Las autoridades reportan caída de ceniza en Manizales, Villa María, Santa Rosa de Cabal y Pereira. Paula Rodríguez, periodista de la Radio Nacional, nos amplía. Según el Servicio Geológico Colombiano, la sismicidad relacionada con la dinámica de fluidos en el interior de los conductos volcánicos aumentó tanto en el número de sismos como en la energía liberada en comparación con la semana anterior. Pese a esto, el parte es de tranquilidad, pues el nivel de alerta continúa en amarillo. Este nivel de actividad implica que continúen algunas señales o algunos síntomas del volcán, como son señales sísmicas de fluidos y caída de ceniza. Entre tanto, en Manizales, la Unidad de Gestión de Riesgo activó la cadena de llamados a las comunidades aledañas al volcán, ordenó el alistamiento preventivo de los bomberos y se activaron los avisos a las estaciones de policía de Las Pavas, La Violeta y el kilómetro 41. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Continúa la temporada de lluvias en Santander. Más de 25 municipios del departamento viven emergencias. Las altas temperaturas de los primeros días de agosto fueron una simple ilusión. En las últimas horas, el área metropolitana de Bucaramanga y otros municipios del departamento volvieron a sufrir con la lluvia, las inundaciones, los vientos y las tormentas eléctricas. Se presentaron afectaciones en la vía que conduce hacia el municipio de Barrancabermeja por la vía sustitutiva que tiene que ver con Lisboa, Río Sucio y el sector de Puente La Paz. 25 municipios viven emergencias ocasionadas por las lluvias, lo que llevó a la declaratoria de calamidad pública. Estamos realizando un censo también de afectación, sobre todo en las poblaciones rurales, campesinas, productivas o en los productos o cosechas que se han venido afectando para poder volver a brindarles toda esa atención. Las precipitaciones y los vientos podrían aumentar en los próximos días. Por eso se pide estar alerta en los diferentes
diferentes municipios del departamento. El IDEAM ratifica que las lluvias en el país continuarán hasta septiembre y recalcan que se debe estar alerta por el aumento de precipitaciones en los próximos días. Ronda con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En San Andrés, la noticia es que la Dirección General Marítima DIMAR anunció que continúa el tránsito de una onda tropical sobre el Mar Caribe, por lo que se prevé fuertes brisas con intensidades de hasta 19 y 24 nudos sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. Ante esto se restringen algunas actividades turísticas acuáticas por las alturas de más de 2 metros en los oleajes. En el departamento del Chocó continúan las emergencias por ola invernal. De un lado, los municipios que hacen parte del Bajo Atrato permanecen inundados. Por otro lado, en el municipio de San José del Palmar, son varias de las poblaciones de zona rural que permanecen incomunicadas por deslizamientos de tierra. 23 comunidades indígenas del Catatumbo están afectadas por las lluvias de los últimos días en la región. La creciente de los ríos Catatumbo y Río de Oro y los caños San Miguel y Caño Tomás inundaron cultivos de yuca, plátano y cacao. Varias vías se han derrumbado y tienen con paso restringido a los habitantes del Tarra. Hablamos de salud. En Bogotá, las autoridades ordenaron el aislamiento de los casos sospechosos de viruela del mono hasta ser descartados. Hasta el momento, en la ciudad han sido confirmados 41 pacientes infectados. En la capital, con un sistema de vigilancia en salud pública y red de atención robusta para la respuesta ante este virus, según la Secretaría de Salud. Y hasta el momento no se nos ha presentado ningún inconveniente, toda vez que el número es muy pequeño. En el aeropuerto internacional El Dorado, como en todos los aeropuertos y puertos del mundo, está decretada una alerta para que tengamos cuidado con las personas que llegan de otras partes y presentan algún tipo de síntoma. Las autoridades hicieron un llamado especial a las personas que identifiquen síntomas relacionados con la viruela del mono para que se aíslen. Si yo tengo un brote en una parte del cuerpo que no está expuesta, vamos a suponer que sea en el vientre, si yo no cuento, nadie se va a dar cuenta que yo vengo con un brote. Es muy importante que cada persona sea responsable y corresponsable con los demás. De los 41 casos confirmados, todos son hombres entre los 21 y 48 años de edad. 39 han sido atendidos en casa y 2 en hospitales. 6 de estas personas ya superaron el tiempo de aislamiento y son considerados como recuperados de la enfermedad. Hacemos un recorrido por los hechos más importantes del mundo. Iniciamos en Perú. La crisis política se agudiza, ya que Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, se entregó a la justicia por un supuesto entramado de corrupción. El mandatario afirmó que hay en marcha un show mediático contra su familia. Quienes hoy buscan quebrantar el orden constitucional y democrático son los mismos que denunciaron un fraude electoral inexistente. La cotidianidad de quien lidera al Perú se ve así. Lejos de los quehaceres propios de un gobierno, la rutina de Pedro Castillo es más una que se blande entre defenderse. Lo cubriría, lo diría, si usted supiese dónde está. Y si ustedes lo han visto, dígalo dónde está. Las investigaciones que se apilan en su contra y su intento casi diario para conformar un ejecutivo. Hubo 0%, lo que es muy grave, de respuestas por parte del presidente de la República. Nuevamente una crisis en Perú. El maestro que llegó a ser presidente ahora suma este episodio. Las 3 horas en las que el equipo de fiscales y efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad revisaron su residencia, el Palacio de Gobierno, en búsqueda de su cuñada, señalada de liderar una estructura para efectuar licitaciones irregulares. Está involucrada igual en simultáneo en una investigación por parte del Ministerio Público, Fiscalía, que es el de tráfico de influencias para influir efectivamente en obras públicas, en licitaciones, en concesiones de obras públicas que corresponden a la región desde donde se inició políticamente Pedro Castillo. Para Castillo, el acto se trató de confabulación entre parte del Congreso, Fiscalía y un sector de la prensa. Para el Poder Judicial, de una diligencia al lugar para esclarecer lo que ocurre con el Ejecutivo, cada vez más endeble, y con ello todo el Perú.
Y en Asia la tensión sigue creciendo. China dio por finalizadas sus maniobras militares alrededor de Taiwán luego de 6 días, mientras que la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que su país no permitirá a Pekín aislar a Taipei. Este corredor jamás había tenido que ceder y de esta forma su vocación comercial. El estrecho entre China y Taiwán es una avenida marítima colosal por su capacidad de ser el nodo asiático con el mundo. Ni a China ni a Taiwán les conviene frenar la dinámica comercial, dejar de vender sus productos, cerrar los puertos, cerrar las vías marítimas. De realizarse sería una consecuencia muy grave para sus economías y en general también para la economía global. Tecnología de punta y petróleo eran sus habituales transeúntes y desde hace 200 horas es más escenario de alistamiento de una fricción militar sui generis. Algunos de los misiles lanzados por China hacia el este de Taiwán impactaron en las zonas económicas exclusivas de Japón y de Filipinas. China, vía comunicado en todos los idiomas, afirma que el uso de la fuerza será recurso en su baraja de acciones si a ello debe apelar para controlar la isla que logra admirar desde sus costas. Tenemos ejercicios que pasan frecuentemente esta línea media hacia el territorio de Taiwán y eso por supuesto mantendrá las tensiones muy elevadas. Taipei, ante tal aseveración, reposa en estas fuerzas su resolución de defensa a sus 36.000 kilómetros cuadrados, la soberanía sobre ellos y la democracia que palpita allí. Una sola persona y su agenda desde América consiguió detonar este panorama, que Beijing sostiene y que el mundo observa, porque tiene talante de ser un diferendo de una escala sin precedente alguno. 7:39, hablemos de deportes. La selección Colombia femenina sub-20 logró un triunfo histórico en su primer partido en el Mundial de la categoría. Venció a Alemania 1-0 y mostró personalidad y mentalidad ganadora. Aquí tenemos para ustedes la crónica del partido. No cabría otro sentimiento por el gran triunfo. La verdad, una felicidad muy grande, primer mundial y muy feliz de empezar así con esta victoria. Se le ganó a la triple campeona del mundo. Nunca antes se había gritado victoria ante las germanas. Linda Caicedo fue la mejor del partido, aún con 2 oportunidades claras de gol que la defensa y la arquera alemana evitaron en el primer tiempo. Ya en el segundo, con un gran remate de Mariana Muñoz, todo cambió. Estoy muy feliz por esta victoria. Es importante empezar este mundial con los 3 puntos ante un rival totalmente difícil, potencia mundial. Otra gran figura fue la arquera Natalia Giraldo. Una gran atajada en el primer tiempo. Y otra que se festeja como un gol en el tiempo de descuento, la ubican en el podio del equipo colombiano. Y como no, los que acompañaron a las futbolistas en la tribuna también son artífices. Sí, la verdad es que impresionante como en Costa Rica aún así hay colombianos que nos apoyan. También mi pueblo de Gorgona, muy feliz por ello. Colombia pudo ampliar la diferencia y la pelota rebeldemente se estrelló en el horizontal. Afortunadamente no hizo falta para demostrar que Colombia puede salir a jugar sin temores ante cualquier rival y que le puede ganar. Es un triunfo histórico sobre una de las potencias en esta categoría. De otro lado, Diana Peñuela confirmó su liderato en la Vuelta a Colombia Femenina al ganar la segunda etapa en Villa de Leyva. Mañana, la tercera fracción finalizará en Oiva, Santander, y ustedes podrán seguirla a través de nuestra pantalla, aquí por Señal Colombia, desde las 10:30 de la mañana. El informe es de nuestro especialista Andrés Páez. La segunda etapa de la Vuelta a Colombia Femenina estuvo marcada por un recorrido de 101 kilómetros 900 metros, desde Paipa hasta Villa de Leyva. Un tramo bastante exigente con los cambios de clima y de altitud, mientras que había un solo puerto de montaña a 40 kilómetros del final. Superado ese sector, empezó un descenso vertiginoso donde se partió el grupo principal, sacando diferencia las mejores del grupo. La respuesta de la líder Diana Peñuela terminó con la victoria de la nacida en Manizales de 35 años de edad, que repite triunfo de etapa y amplía su ventaja en la clasificación. Pues estoy muy feliz con el resultado. Pues es un resultado que se lo debo a mi entrenador Juan David Duque y sí trabajamos para ello, pero pues cualquier cosa puede pasar. La verdad es que han pasado cosas muy buenas, entonces pues mucho que agradecer. Mañana será una etapa de 111 kilómetros entre Chiquinquirá y Oiva.
Hola a todos, bienvenidos a la sección de Cultura. Yo les cuento que hoy 10 de agosto comienza el Festival Petronio Álvarez en Cali. Por 5 días ustedes van a poder disfrutar de lo mejor de la música, la gastronomía y la cultura del Pacífico. Ya van 26 ediciones y esto ha crecido tanto que ahora hay país invitado. Esta vez es Brasil. El Petronio Álvarez se tomará la Ciudadela Unidad Deportiva Alberto Galindo de Cali a partir de hoy hasta el 15 de agosto. Por primera vez habrá un país invitado. Brasil llegará con sus ritmos y tradiciones. Tenemos el festival de la cultura afro más grande de América Latina y en ese sentido queremos ser la casa de la diáspora africana. 44 agrupaciones musicales de Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó harán presencia en las actividades culturales y artísticas programadas. Tenemos a invitados especiales, Chucky Town, Totola Momposina, a Zuli Murillo de Chocó, a Nidia Góngora, a Susana Vaca de Perú. Durante los 6 días del festival se rendirá homenaje a los maestros musicales Leonidas Valencia y Octavio Paneso, reconocidos directores de orquestas chocuanas. También les cuento que estamos en la 9ª edición de la muestra de cine español que realiza la Embajada de España en Colombia, pero todos esos detalles los tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. He venido a buscar tu último ordenador. La verdad es que no quiero que nadie vea lo que hay arriba. No sé si estoy soñando o despierto. Pero habéis dejado aquí toda vuestra vida. ¿Qué hago? Lo dejo en el sótano y que se pudra. Al nuevo acento en la 9ª edición de la muestra de cine español. Miradas cinematográficas que apelan a la modernidad, dinamismo y sentido de inclusión que caracteriza a la industria española hoy en día. Estoy muy perdida porque tengo muchas dudas, tengo muchos miedos. La muestra incluye 14 películas que han sido galardonadas durante 2021 y 2022 en festivales internacionales que exploran diversas temáticas. Madre, yo quiero un novio aceitunero, aceitunero. Situaciones sociales que está viviendo nuestro país, problemáticas individuales que algunas tienen que ver, lógicamente, con la diversidad territorial, cultural, social en España. El invitado especial de esta edición es el director de la película Sedimentos, Adrián Silvestre, quien aborda uno de los ejes centrales, la diversidad de género y orgullo LGBTIQ+. Pues mira todos esos matices y recréate. Sí, matices, pero esto no es natural. Es apocalíptico. Yo creo que el cine no solamente es una manifestación cultural y artística, sino que forma parte de las vidas de todos, ¿no? Igual que la música es la banda sonora de muchas personas. La muestra de cine español será exhibida a partir de mañana hasta el 27 de agosto en salas de cine de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Manizales. ¿Estás viendo la Vane? El precio del dólar bajó 36 pesos y cerró a 4.273 pesos. El precio interno de la carga de café quedó en 2.240.000 pesos. La creación de empresas en Colombia aumentó cerca de 4% en el primer semestre de 2022. Fueron creadas 172.517 empresas, 3,7% más que en el mismo periodo de 2021, según el Registro Único Empresarial y Social. Fueron creados más de 565.000 empleos para jóvenes, 450.000 trabajos formales fueron para jóvenes entre los 18 y 28 años, según el Ministerio de Trabajo. Quedó libre por vencimiento de términos Jorge Iván Henao Ordóñez, testigo principal del caso Fonade y quien es procesado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Más noticias del día en el siguiente resumen en un minuto. A Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, le fue imputado el delito de interés indebido en la celebración de contratos por supuestas irregularidades en la contratación del proyecto Hidroituango. Ramos no aceptó los cargos.
El excongresista Alirio Uribe se retractó por los señalamientos de carácter sexual que hizo a través de su cuenta de Twitter en 2018 contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dicha retractación se dio luego de una conciliación ante la Corte Suprema de Justicia. La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, y su secretario de Gobierno por posibles sobrecostos presentados en un contrato de suministro de elementos para la población indígena, desmovilizada y víctima de desastres. Con entrega de volantes por las calles de Ibagué, familiares y amigos de Luis Carlos Mendieta, de 74 años de edad, tratan de ubicarlo. Desapareció el 30 de junio. Cualquier información se comunican al 321-398-0464. Gracias. La Procuraduría solicitó al Consejo de Cartagena no dilatar el proceso de elección del Contralor Distrital y de esa forma terminar con la interinidad. Más noticias de Colombia en el siguiente recorrido por las regiones con los periodistas de la Radio Nacional. Familias que salieron desplazadas desde diferentes municipios del sur de Bolívar por confrontaciones entre grupos al margen de la ley comenzaron a retornar a sus territorios. Sin embargo, algunas asentadas en Santa Rosa del Sur temen regresar a sus lugares de residencia y las autoridades locales han dicho que están dispuestas a brindarles las ayudas humanitarias. En Barbosa, Santander, hallaron el cuerpo de una menor sin vida después de 7 días de su búsqueda. Se trata de Gabriela Castro Bautista, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 2 de agosto. Las autoridades confirmaron el hallazgo de la menor de edad de 14 años. En Barranquilla, el sindicato del IMPEC dio a conocer que no están funcionando varios de los equipos instalados en las cárceles de la ciudad para bloquear la entrada y salida de llamadas. Esto se da a conocer 24 horas después de que las autoridades se realizaran un allanamiento en la cárcel modelo de esta ciudad, encontrando varios equipos celulares y chips que estarían siendo utilizados al parecer con fines extorsivos. La inflación se moderó levemente en Estados Unidos en julio, esto según datos oficiales, y luego del aumento de las tasas de interés. El dato es un bálsamo para el presidente Joe Biden a pocos meses de las elecciones legislativas. Más noticias del mundo a continuación. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a responder a las preguntas de la Fiscalía General de Nueva York, que lo investiga por las prácticas empresariales de su compañía. Esto apenas 2 días después de que agentes del FBI registraron su mansión de Mar-a-Lago en Florida. Trump insiste en su inocencia. Las explosiones en un aeródromo de la península de Crimea, calificadas como un accidente por Rusia, no han sido reivindicadas por Ucrania, que culparon del incidente a un descuido de los soldados. El ejército ucraniano aseguró que Rusia perdió 9 aeronaves en la península anexionada por Rusia hace 8 años. El grave incendio en una base de depósitos de combustible en Matanzas, Cuba, fue controlado luego de 5 días de lucha contra las llamas, pese a que aún persisten los riesgos. Se trata del mayor desastre industrial de la historia de Cuba, que por ahora ha dejado un muerto y 128 lesionados, además de 14 personas desaparecidas. Un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana reveló y alertó de casos de tortura cometidos en El Salvador durante el régimen de excepción instaurado por el gobierno del presidente Nayib Bukele hace más de 100 días para contrarrestar a las pandillas. Llegamos a oportunidades y atentos porque Google dispuso para todas las personas cursos gratis para aprender o mejorar los conocimientos informáticos. Aquí les contamos cómo pueden inscribirse. En oportunidades de cursos digitales gratis, vaya a la página inthecloud.withgoogle.com. Allí aparecerán 3 opciones. Seleccione Aprende, donde se van a desplegar algunos cursos como Atelier Digital, Tech Hub, Grasshopper, entre otros. De clic en Registrarse, donde tendrá que diligenciar sus datos personales. Finalizado el proceso, le darán un nombre de usuario y contraseña individual. Atentos, porque los cursos tendrán acceso ilimitado a los contenidos durante un periodo de 30 días. ¡Ojo! Este curso fortalece las habilidades básicas de TI, datos e infraestructura en la nube. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. El ejército inauguró un museo en Casanare que reúne piezas gráficas y relatos que narran las vivencias de uniformados y otras víctimas del conflicto armado.
Así se veía hace 4 años, un hospital abandonado y en ruinas que pasó de ser una guarida de ladrones a un museo histórico del ejército. Dignificar a las víctimas, honrar a los desaparecidos, es también contar la verdadera historia a través de 3 salas de exposición. Las propias víctimas del conflicto, civiles y militares de los Llanos Orientales, ayudaron a construirlo. Para que no se repita, para que las nuevas generaciones entiendan que la guerra no es buena ni en películas. Se recalca la historia y el patrimonio de nosotros los colombianos. Un soldado artista de 21 años ayudó a embellecerlo con murales. Esta es la escena de un ataque a un oleoducto. Ya está estallado. ¿Y cómo es que todo este material que trae dentro se riega en las quebradas, en los ríos, digamos, acaba con los animales, ¿sí? Contamina? Videos, escenografía de la época, relatos, mapas, uniformes, armas y cuadros mantienen presente ese pasado que para el ejército ayuda a no olvidar la verdad del conflicto en Colombia. Regresamos con más deportes. El Real Madrid se convirtió en supercampeón de Europa al vencer al Eintracht Frankfurt de Alemania 2-0 en la final de campeones continentales de la temporada 2021-2022. Los merengues ya acumulan 125 títulos en todas las competencias que disputó en su historia. Aquí están los tantos del triunfo español sobre el Eintracht, que tuvo en sus filas al colombiano Rafael Santos Borré. Cómo nos hubiera encantado que el Eintracht hubiera podido llegar y quedarse con esa Supercopa, pero estaba ahí. De este partido llegaría Vinicius para ponérsela a Benzema. Este la enviaría al fondo de la... Luego de haber desmentido los rumores sobre una posible lesión, James Rodríguez se vio comprometido por las palabras de su entrenador en el Al Rayyan, Nicolás Córdoba. El chileno confirmó que el colombiano está en recuperación. Perdidas las cuentas de la novela James Rodríguez y un nuevo capítulo en su historia futbolística, las palabras del volante colombiano volvieron a quedar en entredicho. James está cada vez mejor, lo estamos esperando. Después de haber asegurado en sus redes sociales que no sufría una lesión y que la información era falsa, su técnico en el Al Rayyan, Nicolás Córdoba, lo desmintió. Lamentablemente ha recibido un golpe y no está disponible. Cuando él le toque estar disponible y esté en condiciones de poder jugar, de poder aportar, seguramente lo va a hacer. Además de confirmar que James sufrió un golpe y que será baja durante varios días, el chileno confirmó que quiere contar con el colombiano para lo que resta de la temporada. Queremos que luego se ponga a punto para poder disfrutar de él. Pero en este momento lo estamos esperando que él se pueda poner en las mejores condiciones. Mientras tanto sigue la incertidumbre. No se sabe cuánto tiempo de recuperación tendrá el volante y tampoco se sabrá si se queda en el fútbol de Qatar o si viaja a Europa a conseguir un nuevo sueño. ¿La albahaca engorda? Ay, dame paciencia, mi señora Yemayá, dame paciencia. Yo cuántas veces le he dicho a usted, Laura, que la comida es para disfrutarla y que es mejor uno pasar rico y no andar preguntando pendejadas. ¿Pero sí o no? Oigan a esa, ¿y usted sí sabe qué es la albahaca? Una hierba, ¿no? Y entonces... Sí, pero es que la canción dice, también traigo albahaca para la gente flaca, o sea que la albahaca engorda. Ay, mamita, ¿y usted por qué no se ayuda? Oiga, amor, ¿y la ruda sirve para la gripa? Ay, no. ¿Y si será gripa? Usted ya se midió el oxígeno y ya se testeó. Calma, calma, yo estoy bien. Es pura curiosidad. Traigo la ruda, pa'l que estornuda. Aclaremos esto de una vez. Esa canción del yerbero moderno que canta doña Celia Cruz en realidad es una ficción de don Néstor Milí,
inspirada en los pregones de los venteros callejeros. La ruda no es que sea para el que estornuda, pero en Cuba y en general la religión afrocubana sí le da importancia a estas hierbas, especialmente a la ruda, para abrir caminos y limpiar energías. Ah, claro, por eso es que la sabiduría popular dice que hay que hacerse baños de ruda cuando a uno todo le sale mal. Pero bueno, volviendo al yerberito, que oficialmente se llama el yerbero moderno, pues bueno, ya entendí que es un juego de rimas muy bien armado. Tan berraquito ese don Néstor, él escribía unos boleros y unas guarachas preciosas, pero pues no guaracha la que bailan los muchachos hoy en día hasta el amanecer, no, guarachas de las de verdad. Eso de la guaracha es tremendo nudo. En realidad es un ritmo cubano con el que se enfiestaba la gente del pueblo en el siglo XIX. Se bailaba zapateando y tenía letras ahí medio pícaras. Pero nosotros nos quedamos solo con lo de zapateando y lo volvimos ese house de los remates. Qué pesar, pero bueno, al que le gusta le sabe. Aunque el yerberito no es guaracha, ¿no? Es un pregón. Por eso la letra es un guiño a esas retaílas que se echan los yerbateros en sus tiendas. Traigo hierba santa pa' la garganta, traigo caicimo pa' la hinchazón, traigo abre camino pa' tu destino. ¿Sabes de qué me antojé? De unos huevitos con ruda. Ay, como los que hacía mi abuelita, que eran como tibios, melcochudos, con sal y ruda seca. Ay, no, amor, yo no voy a competir con su abuelita porque ahí sí salgo perdiendo. Yo voy a preparar unos huevitos pericos con ruda que me recomendó en estos días un chef que conozco. Se prepara el guisito tradicional con cebollita junca y tomatico chonto maduro. Se le agregan los huevos y al final unas hojitas de ruda para darle un toquecito extra. Me quedé pensando, muy ricos los huevos que limpian las malas energías y todo eso, pero entonces, ¿nada del yerberito es cierto? Pues Abrecaminos sí es una planta. Y de hecho, tiene mucho que ver con un concepto de la religión afrocubana que es el abrir los caminos. De hecho, hay un santo que es el Eguá, que es un niño destinado a abrirle los caminos a las personas. ¿Y el apazote no quita los brotes? ¿Ni el vetiver cura la miopía? Ay, dame paciencia, mi señor el Eguá. Yo soy Carmen Mandinga. Yo soy Laura Galindo M. Y esto es Cantar con la boca llena. No quiero tener yo problemas con Laura y con Carmen porque yo sí soy partidario de la guaracha moderna, así que pilas ahí. Sí, le va a llegar un PQR a Laura, pero bueno, no, a mí me gusta esa, pero me gusta más la clásica. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta misión central. Chao, chao. RTBC Noticias, emisión central.